Nuestra historia, pero la que nos enseñaron la que te enseñaron a ti, la que me enseñaron a mí, adolece de un gran problema. Quizá el gran problema de esa historia antigua es que no la ponían en contexto mundial. Y a ti te lo enseñan como si solamente le competiera lo que pasaba a Chile. Porque el programa de Chicago se plasmó en una cosa que se llama el ladrillo. Después, que hubiera respeto estricto a la propiedad privada, ¿verdad? Garantizada constitucionalmente. Y nosotros tenemos derechos de propiedad privada extremadamente protegidos, digamos, ¿verdad?, en la Constitución. Después, tiene que haber instituciones confiables, que funcionen. Yo creo que es cierto, básicamente, la institución. Entonces, necesita instituciones que sean confiables, que funcionen realmente. Bueno, y lo que es muy importante, y sobre todo en América Latina de ese entonces, ¿verdad?, en que había constantemente cambios de gobierno, ¿verdad?, había un golpe tras otro, qué sé yo, bueno, que hagan predecible el cambio, para que los empresarios puedan invertir, porque los empresarios, ¿verdad?, si no pueden predecir, digamos, cuál es el futuro, no van a invertir, porque el riesgo es demasiado alto, ¿verdad?, o van a invertir muy poco. Se privilegiaron las reglas por sobre las autoridades. ¿Qué significa eso? Que cuando uno regula una economía, uno le puede dar mucho poder a la autoridad regulatoria. O uno puede, ¿verdad?, establecer leyes y reglamentos con tal grado de detalle que la autoridad tenga relativamente poco poder. En América Latina hay mucha corrupción, ¿verdad?, y en Chile también había bastante corrupción. Pero nosotros tenemos leyes que tienen fórmulas en la ley, ¿verdad?, de tal manera de que al final la autoridad lo único que tiene que hacer es decir, bueno, el precio del cobre cuánto es, el precio del dólar cuánto es, el precio de esto cuánto es, ¿verdad?, y con eso, ¿verdad?, sale el precio final del producto en el caso de la regulación en cuestión, en que la autoridad no tiene poder, ¿no? Ok, aquí entramos a lo... ahora, esta es una economía de mercado, sí, ¿verdad?, es una economía de mercado, pero el Estado juega un rol subsidiario. El Estado juega un rol subsidiario. Entonces, esta no es una economía de libre mercado. Y yo creo que es súper importante tener claro eso, porque cualquier otra cosa no es la economía chilena. La economía chilena, ¿verdad?, tiene un Estado que pretende ser chico, pero con mucho poder. ¿Y el poder para qué? Bueno, para hacer que la acción libre de los agentes, lleve hacia el mayor bienestar social posible. Corregir fallas de mercado, ¿verdad?, si eso es lo que conviene hacer. Los privados también, ¿está bien? Los privados manejan la empresa. Hay libertad de empresa, total. Pero sujetos a las reglas impuestas por el Estado, por la sociedad. Ok. Bueno, y hay liberalización económica completa, ¿verdad?, para incentivar la actividad empresarial. Otro elemento distintivo, y yo creo que el que nos distingue más a la economía chilena que los anteriores, porque yo creo que esta es bastante única, es de que se reemplazaron en Chile los subsidios de oferta por subsidios de demanda. Lo mismo lo hicimos en vivienda social. Vivienda social, el gobierno antiguamente incluso construía las casas, hoy día no, ¿verdad? Hoy día el gobierno central asigna ciertos bonos y las personas van al mercado y compran su casa en el bono, ¿verdad? Algo parecido, pero en menor grado, sucede con la, ¿cómo se llama?, health, con la salud, ¿verdad?, y con las pensiones. Entonces nosotros tenemos en Chile un sistema de oferta hoy día a la demanda.
Es el individuo que decide dónde lleva sus niños al colegio, dónde se compra su casa, qué tipo de casa compra, dónde escoge sus servicios de salud y a qué sistema de pensiones va. Entonces, le hemos dado un tremendo grado de libertad a los individuos para que escojan sus sistemas, digamos, de bienes y servicios sociales. La ventaja del cambio del sistema de subsidio es que cuando el subsidio es estatal y a la oferta, hay monopolios estatales en la oferta de educación, en la oferta de salud. Cuando el subsidio es a la demanda, lo que nosotros logramos hacer es tener competencia en la oferta de colegios, en la oferta de casa, en la oferta. ¿Está bien? Entonces, esto permite hacer eficiente el gasto social. Y eso es tremendamente importante. Bien. Finalmente, creo que, no sé, a lo mejor hay uno más, pero creo que debe ser el último. Nosotros tenemos, como principio, nos da una economía abierta, y Chile tiene hoy día una de las economías más abiertas del mundo en materia comercial y está totalmente abierto en materia financiera. Los aranceles, ¿se acuerdan ustedes que eran 90% promedio con Allende, en la época de la Unidad Popular, antes del pronunciamiento militar? Bueno, hoy día es 1,5%. Súper bajo. El arancel nos da muy, muy bajo. De tal manera de que nosotros estamos aprovechando casi todas las ventajas del comercio internacional. Casi todas las ventajas del comercio internacional. Y ciertamente todas las ventajas del financiamiento internacional. Vuelvo a decir, siempre se pueden mejorar algunas cosas, pero en general eso está bien. Bueno, tenemos una estricta disciplina fiscal y monetaria. Esto es también otra cosa muy interesante. Hoy en día son más disciplinados los opositores, o sea, la centroizquierda, que la centroderecha, cuando históricamente era lo contrario. Era la gente derecha la que conservadora, que había que equilibrar el presupuesto. Hoy día no. Hoy día es más disciplinado, ¿verdad?, la centroizquierda que la derecha. Y finalmente, yo creo que esto es interesante también, que en el modelo chileno hay un importante rol para los tecnócratas, más importante que en la mayoría de los países que yo conozco. O sea, ustedes pescan un país desarrollado, toman Estados Unidos o Alemania o Francia, jamás van a encontrar la cantidad de doctorados, qué sé yo, que ustedes tienen en el gabinete chileno, en el ministerio chileno, ¿verdad? Y ha sido así en los últimos 30 años, 40 años, en que básicamente son tecnócratas los que administran, digamos, el Estado. Y eso tiene muchas consecuencias, porque los proyectos de ley y qué sé yo, son todos proyectos, ¿verdad?, que han sido previamente visados por un grupo técnico. Entonces la calidad técnica de los proyectos en general es muy alta. Les voy a mostrar con los 3 ejemplos de los 3 ciclos que hemos vivido. Yo tengo 65 años, estos 3 los viví personalmente. Vamos por favor a lo que dice ciclo 1, que es la siguiente. Ahí está. El ciclo 1 del año 76 al año 83, bajo el régimen cívico-militar, que fue la etapa A, la que permitió privatizar las ganancias. Estaba la tablita del dólar. ¿Qué era la tablita del dólar? Mientras que el peso era débil y seguía teniendo una alta inflación, la tablita garantizaba un dólar barato y previsible. Entonces, ¿qué hacían estos HDP? Entraban con $1.000.000, los pasaban a pesos. En pesos las tasas de interés eran del 20, 30, 40, 50, 70%, eran años de 200% de inflación por año. Capaz que las tasas de interés eran del 100%. Terminado el año, la tablita hacía que mientras que ganaste esto con los intereses en peso argentino, el dólar se devaluó un poquito nada más. Entonces, con el $1.000.000 que trajeron, un año después compraban otra vez los dólares, después de haberlos colocado en pesos a alta tasa de interés, y se llevaban $1.400.000. La famosa, la época de la plata dulce. Y tenía inclusive, para los ricachones, para los que ganaban guita, un factor positivo. Hacía que el dólar fuera barato, entonces podían viajar a Miami. DM2, ¿se acuerda? La plata dulce. Véala esa película, muy buena película. La plata dulce, que era con una película argentina de los años 70. La deuda externa,
que el régimen cívico-militar ilegal recibe del último gobierno auténticamente constitucional y democrático, que fue el de Juan Domingo Perón y luego de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa estaba en apenas 6.000 millones de dólares, año 1976, ni se hablaba del tema. Bueno, cuando se van los militares, en 1983, 46.000 millones de dólares, qué bien. Y ahí Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, es el que empieza a, ni se dio cuenta, a tener que hacerse cargo de la socialización de las pérdidas. Alfonsín había prometido investigar la deuda externa, le dijeron de ninguna manera. El único ministro de Economía que tuvimos como la gente se llamaba Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, que se tomó en serio eso de investigar la deuda externa, lo sacaron a patadas ya sabe dónde. Seguimos adelante y ahí Alfonsín empezó a sufrir las crecientes crisis inflacionarias, cuasi default de deuda, crisis bancarias, al tiempo que se desmantelaba la industria, las desarticulaciones sociales, trató de arreglar las cosas. Plan Austral, 1985, no funcionó. Plan Primavera, 1987, no funcionó. Hasta que llegamos a la hiperinflación de 1989, colapso total del peso, desarticulación al mismo tiempo de la defensa nacional, de la seguridad interna, etc. Resultado, quiebre institucional. Julio de 1989, Raúl Alfonsín huye de la presidencia 6 meses antes de que terminara su periodo. Pero la deuda externa que él había recibido con 46.000 millones de dólares la dejó en 65.000 millones de dólares en 1989. Pasamos al siguiente ciclo. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios. La eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales.